Revista Punto Cero en YouTube. Ciegos en el mundo. Número 40, hablamos con César Puente, y el trabajo que viene desarrollando desde hace más de 40 años, potenciando el braille con el teatro leído. César, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y aunque somos pocos en esta pequeña tertulia, pero sí queríamos que nos explicaras un poco, que lo vimos ya interesante, desde tu jubilación, el tema del teatro leído. Pues nada, bienvenidos a todos los tertulianos habituales. Alba, que nos ha hecho presente, pero está por ahí. Buenos días, Alba, seguro. Sí, ahora entra, Berna, ya he visto que tiene aquí la pantalla abierta, Vale, pero vale. todavía no ha entrado, pero entra ahora. Y Sonia, pues Sí. nada, buenos días. Y bueno, Buenos días. Julián y Julio, que habitualmente... Hola, buenos días. Pues César, tuyos son los micrófonos. Bueno, pues por centrar un poquito en relación a, como lo has comentado, y además de agradecer pues, la difusión a través de vuestro medio, ¿no? de Punto Cero, el darnos voz, pues decir que en efecto, bueno, yo a lo largo de mi vida, yo he sido profesor del Colegio de Alicante durante pues, bastantes años. Desde el año 79 hasta el 2006, ¿no? Y ahí hice teatro con los niños, teatro representado, unas veces más, otras menos, incluso les escribía obras y tal. Y bueno, pues es crear la afición por el teatro, en ese caso, ¿no? Y una vez que me jubilé, bueno, quizá antes de jubilarme ya, empezamos a crear aquí un grupo en Alicante, un grupo de personas para hacer teatro leído. Eso ya se venía haciendo en los años 60, 70. Había grupos que hacían visible el braille de esa manera, haciendo teatro leído. Y el teatro leído también permitía que otras personas que viesen leer en braille pues se animasen y viesen esas posibilidades. Una vez que, ya digo que, pues que me jubilé, pues lo emprendimos, tanto yo como otros que se jubilaron conmigo, lo emprendimos quizá con más ahínco, ¿no? Preparábamos obras que hacíamos y que seguimos haciendo, menos estos últimos tiempos de pandemia, ante público. Eso implica, bueno, dar a conocer el teatro leyendo especialmente en braille, claro, pues de un modo que hacemos visible el braille, que hacemos visible la lectura en braille, pero que tiene una serie, claro, de defectos, porque los efectos especiales, las determinadas situaciones que hay en el teatro, eso no se ve y tienen defectos peculiares, ¿no? Por hacerlo en directo. Pero nos permitía tener gran proyección. Una vez que empezamos con este teatro leído de este modo, pues lo hacíamos tanto en el centro de la ONCE de Alicante, en Elche, en Orihuela, también lo hemos llevado, como en otros lugares que no había personas ciegas, como residencias de personas mayores, bibliotecas públicas, en alguna de ellas también lo hemos hecho, y también en algunos centros ocupacionales. En estos centros ocupacionales, llevando obras bueno, un poco pensadas para poder leerlas en ellos, donde había a lo mejor una persona afiliada, pues la verdad es que nos maravilló la conexión del público con esas cosas que nosotros hacíamos y decíamos a través de la palabra, ¿no? Eran sesiones también preparadas en colaboración con estos centros ocupacionales y para nosotros fue muy satisfactorio, igual que en las residencias de personas mayores, que también hemos ido a unas cuantas, ¿no? Y lo hemos hecho así. Y a medida que, bueno, hacíamos obras, unas veces largas, las menos,
y otras veces obras breves, más breves, pero a lo mejor con 2 de esas obras pues llenábamos una sesión de 1 hora, hora y 20, hora y media, según. Hicimos obras, pues algunas ambiciosas, como El loco de los balcones de Vargas Llosa, que es larga, claro, y complicada de hacer, y obras breves, pues de distintos autores, ¿no? Muchas de los Álvarez Quintero, unas cuantas, otras obras humorísticas, sobre todo hemos hecho, alguna que otra dramática. Y cuando se crea, bueno, habitualmente todas estas obras las hemos ido grabando, pero haciéndolas en directo, con público, la mayor parte de ellas, y alguna que se nos estropeó sin público. Y bueno, pues tenemos unas cuantas grabadas de estas obras, ¿no? Esas grabaciones, claro, tienen toda la palabra y le faltan efectos especiales y algunos efectos especiales más que habría en las obras grabadas y menos en el sentido de efectos especiales que aparecen en las grabaciones cuando se hacen puras, ¿no? Bueno, y después, cuando ha venido pues este tiempo de pandemia, bueno, ya antes, cuando se crearon las manos a escena, empezamos a grabar también, ¿no? Y incluso participamos en uno de los concursos, y no ganamos nada, claro, con una obra larga que para nosotros, luego la hicimos en directo, que era una obra de tipo humorístico también, que se llamaba Usted lo pase bien, señor Verdugo, un alegato contra la pena de muerte, en las distintas etapas históricas. Y con la pandemia pues nos hemos abierto a otras cosas que incluso ya en Madrid se venían haciendo, que es digamos, participación y ensayo a través de plataformas, de Google Meet primero, utilizamos Zoom, alguna vez Teams, hasta que fuimos afinando y nos fuimos yendo todos a Zoom, porque eso es lo que mejor dominan, digamos, las personas ciegas. Y esto nos permitió también abrirnos a nuevas posibilidades, que es otros modos de lectura, utilizando, pues, por ejemplo, el Orbit Reader, y también el aprendizaje de memoria de personas que tenían bajas velocidades en los códigos Braille, y también, digamos, la inclusión de personas con baja visión que leían de otro modo, ¿no? Que leían en tinta. Bueno, y eso también nos ha permitido tener más gente, porque uno de los grandes problemas que hay con el teatro leído consiste, por un lado, en que quizá cada vez menos gente lee Braille. Luego, la gente joven, yo no la he visto participando en este tipo de iniciativas, ¿no? Con nosotros tampoco han acudido, no hemos podido hacer una renovación, ¿no? Y la gente, bueno, pues que tiene una edad, por un lado, con la edad puede ser que vaya perdiendo velocidad en el Braille, y por otro lado, pues va también perdiendo las ganas de entrar en estos juegos, que en realidad son juegos teatrales, para animar a la lectura y darla a conocer. Y bueno, pues eso nos ha permitido, el Zoom nos ha permitido agregar nueva gente, ¿no? Y más cuando hemos hecho un par de cosas a través de Zoom, en sesiones a través de Zoom, un sainete, por ejemplo, de Cedena, de Tiendas por el Pueblo, o una obra que había escrito yo una obrita de 1981 para dar a conocer en Alicante a Miguel Hernández, y que la hemos recuperado. Y la hemos recuperado básicamente porque nuestro grupo se ha ampliado con nueva gente, y esta nueva gente pues necesitábamos, por un lado, probarla, y por otro lado, hacer algo que les animase.
De tal manera que estos últimos 2 años, podemos decir, casi 2 años, pues hemos tratado de hacer obras cortas y largas y utilizar o poner en marcha a la gente que se había incorporado con nosotros para que tuviera la experiencia de hacer este teatro, ¿no? Yo, claro, pertenezco al grupo de los que llevan mucho tiempo en el teatro leído y, por ejemplo, el caso de Sonia, hay que decir que Sonia Collado, lo primero es que fue de mis primeras alumnas en el año 79. Que ella estaba haciendo séptimo y yo entraba de nuevo como profesor aquí en Alicante, ¿no? Después de haber estudiado y vendido cupón en Las Palmas y sacado el título de magisterio. Y nos volvemos a encontrar en este tipo de actividades, ¿no? Sonia además ha compartido conmigo pues, el hecho de haberse titulado como profesora, como diplomada universitaria de magisterio y después también ella y yo pues, hicimos un reciclaje en los últimos años de nuestra actividad laboral hacia instructores de tiflotecnología y braille. Yo me quedé en el colegio y ella fue a la delegación de Alicante y a Elche, ¿no? Entonces, y ahora pues hemos vuelto a coincidir en esta afición del teatro, ¿no? Bueno, pues yo creo que visibilizar el braille, crear la experiencia de la lectura, tanto si es baja como alta, a través de los ensayos, y aficionar, o por lo menos tener la intención de aficionar a la gente al braille, y también a la gente que tiene otras dificultades de lectura y lee de otra manera, aficionarla a, como todos los demás, a hacer representaciones vocales de teatro, creemos que es un modo de acercar también a la experiencia y a la lectura. Y decir también que el teatro leído tiene otro sentido hoy por hoy también, que es el de crear espacios sociales de intercambio, sí, de experiencias teatrales, pero de intercambio también de otras experiencias sociales, incluso de ayuda mutua y de abrirnos a nuevas situaciones. Nosotros tenemos gente de Alicante, de distintos pueblos de Alicante, pues tenemos gente de Alcoy, de Elche, que está Sonia, está en Elche, y tenemos gente incluso de Madrid. Eso nos permite seleccionar mejor a personas según las necesidades que tengamos, ¿no? Y bueno, pues el hecho, ya digo, de poderlo publicitar a través de Zoom y publicitarlo a través de actuaciones en directo, y hoy pues con vosotros aquí, pues es satisfactorio para nosotros, ¿no? Y ahí dejaría yo un poco, si queréis preguntar o si Sonia quiere agregar algo también. Muy bien. Sonia, ¿quieres...? Pues a ver, bueno, todo lo que ha dicho César, estoy con él en todo esto. Y añadir, por ejemplo, o sea, me parece súper importante el hecho de difundir esto entre la gente joven. Yo tuve, cuando estaba de Tiflo en Alicante, pues se me ocurrió, a ver, no es que se me ocurriera, yo notaba un vacío, porque vale, yo era instructora en tiflotecnología y braille, venía alguien y le enseñaba las letras braille, leíamos algunas frases, palabras, la persona como que ya manejaba lo básico y ya pues se iba de la actividad, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que el braille, como no lo practiques, todo el mundo sabe que eso se va olvidando y entonces se me ocurrió crear un taller en Elche, dentro de mi horario, por supuesto, con el permiso de la que era jefa del servicio. Dije, bueno, pues con el tema del teatro leído voy a hacer una especie de taller para mejorar la velocidad lectora, y la verdad es que duró muy poco porque claro, se me fue un poco la vena
maestra ahí y yo decía, es que si yo me dedicara a esto, fenomenal, pero es que no me da tiempo a dar bibliotecnología, sí, porque eso me llevaba un montón de tiempo de elegir los textos, de quedar con la gente para ensayar. Entonces no había plataformas de estas como ahora y teníamos que quedar en clase. Entonces, pero fue una experiencia súper bonita y yo creo que si eso se está haciendo a través de los Club Braille en muchas ciudades. Yo lo sé porque, bueno, pues amigas que tengo pues en La Rioja, por ahí, todas están participando en grupos de teatro leído, que aunque no participen en concursos ni nada, pero lo hacen. Y eso me parece muy importante porque es una forma de practicar el braille y de hacer que la gente, o la lectura en general, porque a nosotros nosotros en nuestro grupo hay gente que no utiliza el braille, que utiliza tinta, pero bueno, la lectura, ¿no? Pero sobre todo captar gente que de otra manera no leería en braille. Me parece que es muy importante, la verdad. Y yo en ese sentido, decir también, bueno, nosotros tenemos el amparo de hoy, el Club Braille, o en tiempos un poco anteriores, pues de servicio para afiliados. Hay un problema realmente muy importante con este tipo de actividades y es quién te construye el material en braille. Hombre, pues yo me lo he currado el material mío personal de una manera exagerada porque no existe material. Por ejemplo, una persona aprende braille y no hay textos con las líneas separadas. En un principio tú no le puedes arrear de momento que está leyendo la loba se sube a no sé dónde y darle un texto de una hoja toda seguido. Es que no hay textos. Entonces te toca, se pueden imprimir, sí, pero eso lleva su tiempo porque los permisos de no sé qué, de dónde sacas el texto, o sea, es un lío de verdad. Y antiguamente había cartillas que también han desaparecido del mapa en los contenedores, como otras cosas, no sé, pero yo he buscado material y de verdad que hay mucho material infantil, eso sí, pero de adultos, para personas adultas que digas, oye, ya conoce las letras, pues le voy a dar un texto que le motive un poco, no frasecitas las típicas. Pues nada, eso me tocaba a mí de internet sacarme e imprimirlo con líneas separadas y así. Y textos cortos, porque claro, a lo mejor ibas y decía, pues dale una revista. Madre mía, pues si las revistas me costaba leerlas hasta a mí, con unos signos más raros y crucigramas, no sé cuántos, sopas de letras, que claro, le tienes que dar un texto un poco adecuado a, pues sí, a eso, lo que acabo de enseñar, sí. Claro, básico, que no tenga comillas de momento, que no tenga signos que le puedan liar a la persona, ¿no? Sí, ese es el tema también. Y luego, por ejemplo, el tema del teatro, ¿no? Cuando la gente lee muy despacio, lo hemos visto nosotros también, para que se lo pueda aprender, tú no le puedes soltar la obra completa, tienes que hacerle los papeles con las últimas palabrillas del personaje anterior y lo que dice esto, ¿no? Y eso, para hacerlo, casi te lo tienes que currar tú porque, digamos, entre los... A ver, en la ONCE los productores de braille son los núcleos periféricos especialmente, ¿no? Pero cuando tú vas, por ejemplo, a pedir pues que te pasen para... Pues eso no es demasiado sencillo porque dicen otras tareas, otras cosas. Es muy complicado hacerlo y adaptar obras. Haya gente que tú le puedes dar la obra tal cual está, por ejemplo, publicada, ¿no? Y es capaz, porque tiene buena velocidad, de encontrar sus intervenciones o de pasárselas a Braille, pues con una Perkins, ¿no? O, en fin, pero hay mucha gente que no puede y es muy difícil solucionar ese tema, ese apoyo del Braille real para que una persona que tiene bajas velocidades y dificultades con el braille pueda desenvolverse, ¿no? Bueno, y luego en este tipo de lo que nos ha tocado hacer a nosotros con algunas obras, claro, a ver, estamos hablando de tunear una obra de teatro, por así decirlo, ¿no? Porque claro, tú coges la obra de teatro y mucho paréntesis, decoración, entonces todo eso lo tienes que quitar porque ensayar saltándote renglones en braille es muy difícil. No puedes seguir un ritmo
yo lo comparo como mi marido está estudiando música, cuando va a cantar en solfeo dice, es que, vamos a ver, ya es difícil procesar las notas que estás leyendo y si encima te ponen matices entre medias de compases, Sí, ya es que sí, te han matado. sí. Es que el braille tiene eso de malo, que con la Sí, vista pues, puedes porque subrayar o lo que sea, pero el claro, braille tienes que ir al grano, es que si no... no puedes hacerlo y necesitarías, a lo mejor, de la producción. Si tú que Claro. diriges usas el braille, necesitas el texto entero. Pero los que están, digamos, interviniendo necesitan mucha limpieza de texto y algunos solo los papeles. O todos solo los papeles, pero tiene que haber alguien que te lo dé, ¿no? Bueno, o tener... Eso requiere un trabajo previo a la... Pues por eso tuve que dejar yo el taller, porque a mí me tocaba hacer los papeles de todos. Digo, es que no puedo, es que no... ¿Y no creéis que sería interesante hacer un planteamiento a nivel general? Porque esto entraría dentro de lo que son, que yo no sé si ahora existen, tanto como clases de adultos, es decir, no solamente para el braille, que ahí empieza lo que decía, hay gente que pierde la vista de mayor, se apunta al braille, pero está un no tiempo y no lo usa, después pero no lo usa quizá por lo que estabas tú planteando, Claro, Sonia. no lo usa porque no hay material adecuado. Pues, claro, pues plantear precisamente esa necesidad, ¿no? Sí, Que yo creo que no se ha planteado, ¿o sí? Sí, puede que no. Yo creo que sí, ¿eh? Yo por lo menos esto lo vengo diciendo hace 1000 años y Antonio, que hoy no está aquí, pero se lo preguntaré, antes de jubilarme, me dijo que estaba esperando un material, que él sí que lo había solicitado, pero yo ya no sé qué tipo de material sería, ¿no? Por ejemplo, sí que sé que en Madrid hay una comisión Braille muy, o sea, para el tema este del, ¿cómo se llama el material este nuevo que han hecho? El Braillico o algo así. Sí, El, Braitico. eso, Braitico. Pues Sí. para eso se ha estado trabajando mucho y en uno de los cursos de Tiflo que nos dieron, yo sí que manifesté, ¿no? que me parece genial, es un material integrador en el aula, es muy, muy llamativo, muy, muy divertido, que el braille, oye, es otra característica que es bastante aburrido para un niño aprender braille. Bueno, pues lo han hecho muy divertido, pero falta para adultos. Y es que cada vez hay más gente adulta que viene a nuestras aulas. Hay mucha más gente adulta que joven, o sea, mucha más. Claro. Bueno, yo tengo... Sí, es que el problema faltaría material para las personas mayores, pero mucho material faltaría. El problema que planteabas efectivamente, si se ha planteado o no, yo creo que no hay hoy por hoy unos cauces demasiado concretos de cómo se podría conducir esa inquietud. A ver, el braille, están los instructores tiflotécnicos y braille que enseñan braille. Están los clubs braille que los suelen llevar monitores o según... que hacen actividades relacionadas para fomentarlo. Sí, pero son sistemas un poco, no sé, un poco insuficientes a veces, porque hay una cosa clara, el braille no mejora. Y hay, por ejemplo, está el mismo braitico, que es para aficionar a la gente joven, pero yo veo a la gente de 20 años que todos están de acuerdo después de haber, digamos, trabajado en braille a lo largo del tiempo, todos están de acuerdo en que para leer se lee mucho mejor especialmente con voz. Claro. No sé cómo estará ahora la velocidad de la gente joven, si hay estudios, yo desde luego no los conozco, en cómo está evolucionando la velocidad del braille. Claro, pero es que ese tema es muy difícil de atajar porque, a ver, para que una persona que aprende un código lo practique, en su día a día tiene que estar ese código presente, ¿vale? En todos los sentidos. Entonces, yo me planteo, vamos a ver, una persona joven que va en el autobús a estudiar, en el tren, no sé qué, no sé cuánto, no se va a llevar un libro de braille, se llevará el MP3 o lo que sea, ¿vale? O el móvil. ¿Qué hace mientras leer? Claro, el que ve un libro de bolsillo lo lleva en cualquier sitio. Entonces, contra eso es que es muy difícil luchar. Yo inventaría otras actividades, como por ejemplo esta del teatro o cualquier otra para fomentarlo, porque
pretender que la gente lea novelas en braille, yo que soy braillista, bueno, para que a mí me lleguen libros a Elche, solamente de pensar que yo me leo un volumen en un día y tengo que estar todos los días yendo a correos y viniendo a cargar libros, digo, se acabó. Sí, es muy complicado. Eso te quitan las ganas, o sea, es que sinceramente. Luego, ¿qué haces con los libros? También tirar tanto papel, es que es una cosa que pero lo que planteabais antes, yo creo que el tema de los mayores, en este caso... Ese tema es muy importante, y de creo verdad. que somos defensores todos de esa situación. Yo creo, y esto es, bueno, para mí esto es fenomenal que salga, porque sí que lo vamos a empezar a reivindicar. Pero Sí. para eso tendría que haber entiendo, ahora comentáis, unas pautas, decir, bueno, ¿y qué queréis? Pues lo que tú has dicho, Sonia, que haya líneas separadas, que haya una evolución, un material que textos interesantes, pues de cultura, de... Sí, pero sobre todo quitado muchas cuestiones de puntuaciones que pueden despistar que no haya, a la gente. exacto, que Pero sea yo creo básico. que si se hace unas pequeñas notas referente a todo eso, Sí. no nos cuesta trabajo organizar. Es que últimamente me gusta esto de recuperar, de recoger firmas, ¿no? Está de moda. Ese material, si saliera y se creara, te digo yo que muchísima gente que aprende braille, que ha aprendido braille, lo practicaría, porque conozco a mucha gente aquí en Elche, por ejemplo, mayor, que los pobres me dicen, es que yo practico con las notas circulares que me llegan de... Madre mía, es que me Hombre, dan esas hasta tienen pena, un o sea, interés digo, por favor, muy grande eso porque está lleno de acaban... Sí. Claro, Bueno, pero no ya... les llega otra cosa en braille. Pero si piden algo a la biblioteca, les llega un volumen lleno de hojas, todas llenas de puntos. Pero claro, fijaros si es interesante que estamos hablando de la accesibilidad, estamos hablando de lectura fácil y claro. en el tema de mayores no se está haciendo nada. Pero efectivamente, yo creo que el gran problema es ese, que en lectura fácil no se está haciendo nada en el tema de mayores. Y abundando en lo que comentaba Sonia, hay una cosa que desde mi punto de vista es necesaria. Es decir, si existen unos criterios de cómo se podría confeccionar más o menos ese tipo de material, lectura fácil para mayores, para personas ciegas adultas, ¿cómo se pudiera hacer? El paso siguiente sería, a ver, yo para este grupo concreto que tengo, alguien que me lo haga. O sea, que siga esos criterios aquí en Alicante o allí en Elche. Bueno, no sé si en Elche o lo tienen que hacer desde Alicante, pero que no tenga que esperar que la Comisión Braille Española autorice que sea tal, como que no más sé qué, casero, que me lo van a hacer en Barcelona. Que diga, oye, dame este texto adaptado para el alumno que tengo. Es que me parece correctísimo, porque de igual manera que hay unas pautas para la lectura fácil para los niños, pues que se establezca. Pero yo creo que ahí sí que los que más trabajáis este tema, sería bueno, Sonia y César, que un pequeño guión, que yo creo que con eso nos podemos defender. Es decir, queremos simplemente este tipo, dado, si queremos potenciar el teatro y que la gente participe, es necesario que se cumpla este tipo de cuestiones. Y ahí con 4 conceptos, líneas separadas, que como mucho aparezca el punto y aparte y la coma, y lo demás nada. Y palabras coloquiales, que no les pongas un palabra que se tiren una hora para descifrarlo. Claro. O sea, pero además, pues unas pautas, si es que no tiene mucha historia. Porque la interacción esta del teatro, incluso, mira, cuando esto llevado, bueno, que en algunos clubs braille se lleva y tengo entendido que en unos ayudan más a preparar el material que en otros, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de hacer estas cosas de teatro y cuentas de pronto con una persona que se está iniciando y que otros la conocen, que se está iniciando y lo hace, ese poder de, oye, este lo ha hecho, que lee tan despacio como yo también podría, ¿no? Y utilizar un poco el ejemplo concreto de la gente leyendo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos leído más braille porque hemos tenido unos profesores que leían braille y leían bien. Y eso nos ha animado, ¿no? Hoy la gente tiene menos eso. La gente adulta y la gente y los niños también, no tienen ejemplos de gente leyendo. En el grupo que tenemos nosotros de teatro,
César lo puede decir, a ver, hay gente pues que lee más despacio, menos, y muchas veces les decimos, a ver, pero si no importa que tú leas más despacio, pero repásate muy bien el papel, entónalo, ensaya, claro, porque te dicen, entonces es que casi me lo tengo que aprender, por supuesto, es que yo también, aunque yo no lea tan despacio, yo también me lo tengo que aprender para sentir el papel, para entonar. Yo creo que honestamente nadie cuando ha terminado una obra y ha grabado la obra de La mano a esa escena, lo tendrá como referencia, pero todo el mundo se lo aprende de memoria. Claro, por supuesto. Claro. O sea, es que tienes el papel como guión, pero sí, no estás leyendo claro. en realidad. Perdona, había levantado la mano Alba, que no dejamos hablar. Alba. Sí, no, Hola. yo era para preguntaros, bueno, decir que yo me considero joven por alusión a esto que habéis dicho antes y he sido siempre de Braille, me costó aprenderlo, pero he sido siempre de Braille y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, con que es más fácil, con lo que decís que dicen muchos jóvenes de que es más fácil por todas esas cosas que ha dicho Sonia. Lo que pasa es que yo no creo que se olvide cuando llevas mucho tiempo. Ahora yo llevo bastante tiempo sin leer en Braille, leo muchísimo leo bastante en audio, pero en Braille llevo sin leer bastante. No se pero olvida, yo no pero creo que se olvide, yo lo que creo es que vas a lo mejor más despacio, pero... eso es, se pierde habilidad, mucha. Sí. Y el Braille es Bueno, una pena. en ese sentido hay dos cosas. Bueno, eso a lo mejor Julián Villalobos nos puede Julián ha hablar más levantado por la mano extenso ahora, sí. que yo. Pero hay una cosa clara: cuando se usa menos el braille se baja la velocidad y se baja también la visualización de las palabras. O sea, yo por ejemplo ahora mismo estoy hablando y yo estoy visualizando en braille lo que digo, lo puedo visualizar. O sea, no es que siempre lo haga, ¿no? Bueno, o por ejemplo, eso cada uno supongo que... No, pero eso tiene mucha importancia a la hora de estructurar, por ejemplo, de redactar, etcétera. Eso tiene mucha importancia, el poder visualizar las palabras en braille, o por ejemplo, a mí me pasa eso, yo puedo visualizar palabras en braille o en tinta, porque aprendí a leer con octacón, ¿no? Yo en braille llegué a leer 200 palabras, he perdido velocidad por minuto y en voz alta. Y en octacón yo llegué a leer 130 palabras. Pues. También supongo, bueno, ya el octacón no lo uso, pero soy capaz de visualizar las palabras incluso como estructuras gramaticales. Cuando el braille se deja... Mira, hay un detalle que me resulta curiosísimo y que se ha visto en los grupos estos de discusión sobre el etiquetado. La mayor parte de la gente se queja de que los medicamentos tienen un braille muy raro, que es muy difícil de leer. Sí. Y yo eso no lo he visto, porque yo ese braille lo visualizo rápidamente cómo debe... O sea, los medicamentos tienen el problema de la colocación. Hay que dar con cómo se coloca el medicamento para poder leerlo, ¿no? Pero yo no he visto eso de que sea un braille raro. Y yo sí que suelo leer los medicamentos. Claro, pero César, volvemos a lo de antes. La gente viene al aula y a aprender braille para poder leer los medicamentos. Ese es su objetivo. ¿Qué pasa? Es una persona que aprende las letras y practica con un medicamento que se nota, sinceramente, hay medicamentos que se nota fatal el braille. En cuanto al tacto, me refiero que está muy borrado. Sí. Luego, no sé, la gente pues no se da cuenta hasta pasado un tiempo si está al derecho o al revés. Nosotros sí, porque, claro, llevamos muchos años leyendo braille, pero una persona que acaba de empezar es muy complicado que pueda practicar con los medicamentos. A mí me gustaría que hubiese un material intermedio que le diese caña al braille, porque es que... El tema que he sacado yo de los medicamentos, claro, los medicamentos tienen dos hándicaps importantísimos, o tres hándicaps. La colocación para saber cómo se lee, los nombres de los medicamentos, los nombres, son familiares, como sabéis. Claro, yo le decía a la persona, y los si números. tú sabes qué medicamento buscas, pues si empieza por P, ya no te hace falta. Ya no hay que leer más. Para que se motive, pero... No, es que es muy complicado esto. Hombre, yo creo que es muy interesante el tema, si somos capaces de extender esta inquietud,
que se una gente y que no pasa nada, se hace una especie de reclamación y, ¿por qué no? Las personas mayores pueden empezar, continuar, mejor dicho, ese aprendizaje de Braille, no solamente para el medicamento, sino Pero- pues cosas pequeñas. Claro, No sé, cosas pequeñas. ¿sí? Que haya, Sí, como revistas o, bueno, lectura fácil para mayores, yo qué sé, algo para esta. Textos que reúnan esas condiciones, porque es que de verdad no hay. O sea, tú pides en la biblioteca textos cortos y te dan, por ejemplo, cuentos. Ya. Claro. Poemas, horrible, porque un poema, encima los poemas suelen estar, bueno, suelen tener palabras, pues Sí. eso, signos de verso, si es una transcripción antigua, bueno. Ya. Que... Julián, perdona, Julián, estabas por ahí con el Sí, puño no, levantado. estaba aquí escuchando con el puño levantado, no con la mano levantada. Esto, no, la verdad es que joder, me dejáis así muy mal, aunque estoy en el campo me dejáis mal. Porque yo me acuerdo que en el año 76, fíjate si hace ya un montón de años, estuve un año en PRI y estuve dando orientación y movilidad y además estaba con la cuestión de mayores, ¿no? Y me acuerdo que había gente que se iba de las clases de Braille de mayores, pero se iban con depresión, porque, claro, le ponían una cartilla, era "Mi mamá me ama". Que Y sí, claro, que es una pena, eso da mucha pena. a una persona mayor de 40, 30, 40, 50 años, que empiece a "Mi mamá me ama", pues claro. Y me acuerdo que había una persona que se quedó ciega, que era Luis Cuadrado, que era de cine, Bernabé si lo conocía, Sí. que iba a clase de movilidad y se apuntó al Braille pues, por aquello de leer. Y un día venía, aparte muy cabreado por el "Mi mamá me ama", decía, fíjate, hoy yo le he traído un ejercicio al profesor, que era con las letras que me había dicho, ¿no? Y me acuerdo que era del aire, de Ludula, no sé cuánto, una frase con la L, la U y 3 más, ¿no? Dice, Sí. y me ha dicho que siga la cartilla. Dice, ya no vuelvo más. Bueno, ¿Ves? Pues es que, a ver, pero eso ya han pasado hablamos, miles de años. Entonces, yo creo que hombre, el Braille es árido, sí, pero es que por lo que me estáis contando, más o menos lo mismo, ¿eh? No, porque Mi ahora mamá me ama, lo que pero pasa es tiene que el material dificultades. se lo tiene que currar el que da Braille. Claro. Porque Bueno, a pues mí, te digo que a ver, ¿qué letras te sabes? Pues me tocaba sacar frases del entorno de la persona con las letras que se sabía, o sea, pero eso me claro, llevaba mi tiempo. a lo que me refiero es que seguimos sin material, ¿entiendes? Sí, seguimos Sí. sin material. Y claro, y el Braille, hombre, el Braille es árido de narices, ¿entiendes? Y si encima ya se has quedado de mayor, ciego de mayor, mucho más. Entonces, no sé, yo creo que el Braille se debe acompañar de algo más. Tiene que ir acompañado, pues eso, de lo que estáis haciendo vosotros, de teatro. A lo mejor es el aliciente para esto. De una música para luego leer la letra. Claro, Un de acompañador cositas. que motive a la persona mayor para leer. Porque claro, Mira, a mí se me leer ocurrió decir no un merece día la pena. en una reunión que tuvimos con no me acuerdo quién estaba en ese momento en tiflotecnología, se me ocurrió, me decían, a ver, pero tú da una idea de qué se te puede ocurrir para fomentar el Braille. Y se me ocurrió decir, pues no sé, vamos a adaptar un trivial, por ejemplo, y que la gente lea las preguntas en Braille. Y me dijeron, ¡hala, pues ya tienes trabajo! Venga, Claro. ponte a hacer las preguntas del trivial. Digo, hombre, yo ya me he dado la idea. Pues ahí se ha quedado la idea. Es que no sé. Me acuerdo que con lo del tema del grupo Acedo que decía antes César, una de las cosas que sí íbamos buscando precisamente eso, ¿no? Hacíamos juegos en los programas que Claro. organizábamos, en el cual había una canción de 7 palabras y el niño en Braille, en la línea Braille, tenía que buscar una y el tiempo ¿Ves? había un tiempo para buscar una palabra y el niño leía a toda velocidad para poder llegar y acertar la palabra que le habías puesto como otra cosa que les dije, karaokes, que estén las letras en Braille. De Y hacer canción. teatro musical también, ya que decís Claro. teatro, mira, teatro musical se Claro. puede hacer mucho Teatro en ello, musical. pero- Es que hay un montón de actividades que la gente se apuntaría y utilizaría el Braille. Porque Julio ha estáis- levantado la mano cuando sí, perdona. Sí, hola. A mí es que antes habéis hablado del tema de que los jóvenes que si no se apuntan, que si no participan y tal. ¿Por qué creéis que hay tan poca participación de jóvenes en estas actividades normalmente organizadas por la ONCE? ¿No habría que realizar estas actividades
no de forma exclusiva para ellos, pero sí en algún momento, sobre todo en las edades de escolares, secundaria, bachillerato y tal, realizar alguna actividad de este tipo exclusiva para ellos, para que lo conocieran y demás? Mira, A ver, nosotros en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en septiembre, octubre, vamos a hacer una actividad a través de Zoom con colegios donde hay algún niño ciego, bueno, y que quieran hacerlo, algún niño afiliado, ¿no? Y que quieran hacerlo. Vamos precisamente a presentar pues, esta obrita de La Última Noche, saliendo todos con nuestros sistemas de lectura para que lo vean los niños en esos colegios, tanto los ciegos como los videntes. Es un modo de poner, de ejemplificar este tipo de actividades. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en estas cosas es que hay una ruptura total en la ONCE, especialmente entre las edades. O sea, se organizan cosas para jóvenes y está excluido lo demás. Cosas para mayores y no vienen los jóvenes. Y no hay prácticamente actividades intergeneracionales promocionadas que permitan vernos e interactuar. Cada uno tiene su espacio y ocupa ese espacio sin interactuar con otro tiempo. Y para mí es, por lo menos, una pena, ¿no? Incluso como maestro también, ¿no? Porque nosotros sí hemos querido incorporar a jóvenes en nuestro grupo de teatro, pero por unas u otras razones no ha habido. Bueno, también hay unos problemas básicos, digamos, cuando se utiliza el sistema institucional. Y es que hay que acudir, si la actividad es presencial, hay que acudir de modo presencial en horario de trabajo. Y en horario de trabajo los niños los niños y los jóvenes están estudiando, los que trabajan están trabajando y solo quedamos los pensionistas, que no se puede ser a los 20 años, ¿no? Pensionista normalmente. Entonces, eso también es otro hándicap, que puede ser que con estos sistemas de las plataformas puedan resolverse algo mejor. Bueno, que en este tema de las plataformas también hay otra cuestión importante, que es que las plataformas, lo mismo que vosotros estáis usando una plataforma a nivel privado, también yo estoy usando una plataforma a nivel privado para los ensayos de teatro, porque hay que pedir tantos permisos y hacer tantos trámites para utilizar las cosas oficiales que es mejor dejarlo, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, cuando ya llega la hora, pues se pueden hacer, ¿no? Pero esto tiene su casuística también. Desde luego, para mí sería ideal establecer espacios en los que jóvenes y personas ya que somos más mayores pudiéramos interactuar en cosas, intercambiar opiniones e intercambiar juegos, porque el teatro en último extremo es un juego que juegas a que tú no eres tú, ¿no? Y hacerlo y ser responsable como grupo, entre otros, ¿no? Se ha inventado, a ver, las manos a escena, que por ejemplo, pues, bueno, pues Bernabé, por ejemplo, tiene contacto con uno de los grupos, ha tenido con varios grupos, ¿no? Nosotros, pues, también participamos en eso una vez y esta vez vamos a participar también, pero las manos a escena tiene otro planteamiento un poco diferente, porque ahí se requiere ya no solo el teatro, sino tener personas expertas en el manejo de sonido y de grabación. Bueno, es otra cosa que se puede hacer, eso sí, es otra cosa que se puede hacer, pero que tiene también su problemática tanto a la hora de ensayar como a la hora de grabar, como a la hora de preparar el material. No está muy claro eso. Pero no puede ser también que los jóvenes no conozcan este tipo de actividades, lo que es el teatro. A ver, yo quería hacer sí, eso puede ser. Sí. Yo abundando en este tema quería hacer, bueno, no sé si de abogado es el diablo, a ver.
analizando las situaciones. Yo a veces cuando en las reuniones del trabajo nos planteábamos este tema, yo también pienso lo siguiente, es normal que la gente joven no acuda a la ONCE en busca de actividades. ¿Por qué? Pues porque yo me pongo en el lugar de una persona de 15 años y lo que quiero es integrarme con mi gente, con mi entorno. Entonces, ¿por qué no acuden? En tecnología, ¿por qué no acuden? Porque saben más que tú, así de claro. O sea, saben más que nosotros. Tienen más herramientas para aprender, preguntan a los compañeros, tal y cual. Y yo lo que me parecería muy interesante es enseñar, por ejemplo, esto que ha dicho César del teatro, llevarlo a los colegios está muy bien para, por si acaso alguien no lo había pensado, que un ciego pueda hacer teatro leído, para que a los niños que estudian fuera pues les incorporen a actividades o que los propios niños busquen, oye, pues si mi amiga está en un grupo de no sé qué, pues yo voy a decir que yo en Braille también puedo participar, pero me parece más interesante que participen en actividades de su entorno, no crear actividades exclusivas para ellos, porque no lo veo, o sea, no sé, lo veo... Pero Sonia, yo creo que esto no es un planteamiento solamente de la ONCE, es general. Es decir... No, la gente joven sí que se apunta a actividades en sus entornos. Sí, pero no, me refería ahora más concreta el tema mixto, que se haga entre mayores y jóvenes, ¿no? Bueno, es que eso sí que es difícil. Ese tipo de cuestiones yo sí que lo veo complicado. En cuanto al teatro, pues yo creo que es que a lo mejor hay poca afición al teatro entre la gente joven. Hay muy poca. Por eso digo que quizás afición. Nosotros hemos mamado más ese tema de hace muchos años, pues desde que escuchábamos Radio Madrid, yo qué sé, o Radio Nacional, el tema de teatro, o propio Estudio 1, que también creó sus historias en ese sentido. Yo creo que ahora... No, y la propia participación, de hecho, la propia vosotros, participación en los colegios, en el teatro, que probablemente ahora eso se dé menos porque los maestros no tienen tiempo para... O sea, tú vas a un festival de un colegio y todos son bailes, todos son tablas de gimnasia, todos son tal. Yo creo que una obra de teatro, nada. Yo creo que ese es el problema, que en los colegios se ha abandonado un poco el tema del teatro. Sí. Y como consecuencia, pues la gente joven lo desconoce y bueno, pues parece que no existe afición para ello. Por eso decía yo lo de promocionar de alguna manera entre los jóvenes, porque se hacen muchas actividades y se proponen muchas actividades para jóvenes, pero después son actividades que realmente no son llamativas como podría ser esta, ¿no? Y, por ejemplo, un problema muy grande que hay, lo de que dices, César, de actividades conjuntas, me parece muy interesante, pero solamente sería posible hacerlas los sábados, por ejemplo, porque por lo que ha dicho de los horarios, ¿qué pasa los sábados? Que 11, las agencias y todo está cerrado. Tú si quieres hacer algún sábado tienes que armar la de San Quintín. Yo aquí en Elche, por ejemplo, que hubo un campeonato hace poco, o sea, para que nos abrieran la 11 y jugar una partida de ajedrez, parecía que íbamos ahí a, no sé, o sea, eso ha sido un problema. Porque eso ahora, es un problema, ahora sí que no se puede hacer nada fuera de horarios laborales ni de... Entonces, ¿cómo se...? Bueno, ese es un problema, ese es un problema en general para todas las actividades y cualquier cosa que quieras hacer en 11, sobre todo para las familias, porque evidentemente todo se hace fuera de... O sea, dentro de los horarios laborales, que es precisamente cuando las familias no pueden realizarlas. O sea que entonces, ahí ese es un error muy grave. Hay además, a ver, cuando tratas, por ejemplo, de que los jóvenes puedan entrar o tal en estas cuestiones del teatro, claro, el problema del teatro leído es que requiere mucho tiempo de ensayo, ¿no? Y una alternativa... Nosotros hemos ensayado alguna vez un poquito un modo, esto es, sería, digamos, reunir a gente para leer en alto, de alguna manera, teatro leído, para hacer cuentos cortos o poesía. Cuentos cortos o poesía. Eso es mucho, que es individual prácticamente y podría funcionar por lo menos como sistema inicial. Eso es una. Y otra de las cuestiones que hay en relación al braille es con qué leemos el braille.
lo leemos con el papel que casi nadie nos prepara, lo leemos con las líneas Braille que en general cuestan mucho o las que son de bajo coste, que ahora también hay, pues son utilizables, pero yo creo que poco conocidas. Ese otro modo, ¿no?, de uso del Braille que también es muy interesante y que con él se gana velocidad de lectura, especialmente cuando se utiliza el Braille literal de 6 puntos con las líneas, se gana velocidad de lectura en Braille literal, claro. Bueno, más también para nosotros que utilizamos el Braille de 6 puntos desde niños y en papel, que a lo mejor para determinada gente que yo he visto que desde siempre utilizan el Braille de 8 puntos, que el Braille de 8 puntos tiene problemas técnicos de velocidad de lectura, tiene problemas importantes, o sea, cuestiones importantes de conocimiento de signografía y de representación de signografía, pero problemas importantes de velocidad de lectura cuando necesitas leer simplemente Braille literal, ¿no?, que es el Braille que se utiliza en papel y que todos hemos aprendido. Eso, claro, el precio de las líneas es una cosa muy importante. Bueno, la gente joven lo suele tener resuelto por la vía de la adaptación de puesto de estudio, pero después, cuando ya sales de eso, pues ya lo tienes más difícil y no te quiero decir nada de los pensionistas, ¿no? Ya. Sobre todo, César, la primera edad, los niños pequeños, yo no sé a partir de qué edad usan línea Braille ahora mismo, no lo sé, pero yo he visto, claro, a ver, Con Brailletico muy pronto, ¿eh? Los profesores van al día. Yo he hablado con muchos profesores que dicen, claro, es que yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y a lo mejor veo un artículo que me parece muy interesante trabajar en clase y lo llevo. ¿Qué pasa? Que no lo tienen Braille. ¿Qué pasa? Que entonces el niño le dicen que te lo lean. Así van pasando los días, los meses y los años y es que yo no culpo a la gente joven de verdad por no tener velocidad ni no leer Braille. Es que es muy complicado, o sea... No, eso sí, pero el mismo tema que planteabas de los adultos, ¿no?, de leer con línea, con espacios intermedios, un adulto, si tuviera una línea, probablemente sería muy fácil hacerle el material. Ya, pero tú dile a un adulto que se gaste 3.500 No, ya, pavos ya. en una línea, que Ya. te dice, ala, No, hasta que Pero no mira, llegamos. yo creo que también, fíjate, en los años 90, 91, yo estaba en la territorial de aquí de Madrid y por aquello de potenciar el Braille y todo este tipo de historias, decidimos, bueno, se empezaba a tener los primeros contactos a través de internet, de sacar información y tal. Entonces, Ina, me acuerdo, le decía, oye, entras a las 8:30, porque eran 5 hojas, no más, digo, el resumen de la prensa. Entonces bajábamos como 10 ejemplares a recepción del periódico del día, ¿no? Sí. Solamente había, y estuvimos 2 años, solamente había una persona Ya te que lo digo. leía. Y fíjate Es así. que nos interesaba, pues digo, joder, ya hay un esfuerzo por parte del Tiflo que está todos los días ahí imprimiendo raca Sí, que es muy fuerte. y que es media hora. Aquello no tuvo. Otra cosa que os quería preguntar, ¿hay o habéis pensado en alguna plataforma que recoja todo el tema este de obras que realizáis de teatro leído, tipo podcast o algo así? Eso es lo Sí, que César lo tiene en mente. Es que eso Bueno, lo yo lo queremos, tenía sí. en mente, pero después de hablar con Bernabé, que lo tenía más en mente que yo, probablemente haciendo una asociación. No, está claro que hay que hacerlo. Yo ya tengo el podcast, que nunca lo digo bien, el podcast, que se puede cambiar el nombre. De momento se llama Sirio, por aquello de la revista que tuvo la ONCE en su momento, ¿no? Sí. Sí. Bien, pues el podcast que ya me dice que dentro de poco va a estar excelente en Apple y que se podrá leer desde Alexa y todos estos rollos, ¿no? Bueno, ¡Hala, qué bien! entonces ahí es donde César creo que debemos meter todas las obras que tengamos. Ahí, claro. Bueno, digo, Todas eso las que consigamos rescatar de la claro. insondable. Sí, eso me parece sería, una idea súper buena.
Sí, además hacer una cosa intercolaboradora, porque si cada uno tiene su pequeño reino de taifas, eso es muy Claro. bueno para la reconquista, pero No, que estoy de acuerdo, que lo digo, que me da igual que se quede en tierra de quien quiera, pero yo creo que es necesario. Ahora mismo, si tenemos cosas, tenemos que hablar. Bueno, el otro día, no sé, buscando cosas, dice, joder, es que se ha muerto. Digo, me cago en la leche, puta, pero si es que tenía Es grabaciones, una pena claro, que la gente, claro, lo dejan. y la edad que tenemos, como no nos espabilemos en esto, hay cosas que Ya, se van a perder. es verdad. Mira, tenemos ahora mismo, yo solamente 2 obras que se hicieron, pues bueno, pues mira, estando espejo de profesor, que hicieron los maestros, pero que los chavales, vamos, son cosas, sainetes que están ahí grabados, todo ese tipo de historias hay que sacarlas cuanto antes, bueno, pues para el uso disfrute de que lo quiera ver, no solamente como recordatorio de la gente que participó, ¿no? Lo que pasa que muchas veces, sobre todo nosotros, grabábamos con cassette. O sea, No, claro, muchas cosas están mal grabadas, la calidad es la ya eso calidad, te iba a pero decir que, que antiguamente era raro el que iba con una cámara a grabar. Ahora no, era un hay padre que tuviese hay muchas cosas, Sonia, de en audio audio. que sí que hay Eso. que rescatar. Yo es que en audio tengo cosas, os lo digo para Pues que... hay que unificar y hay que meterse en ese trastero, que lo ponga César o quien sea, y ir empezando a hacer algo que se vaya pasando a un solo sitio para que Claro, todo el mundo lo conozca. todo esté ahí. sí, Y centralizar volviendo, ese material es muy interesante, desde luego, ¿no? Esté incluso como esté, porque no, bueno, como claro, esté, siempre que tenga un A mínimo ver, que se nivel de pueda escuchar, que ¿no? se Que no pueda hombre, sea... escuchar, claro, Claro, porque eso da la idea, eso es lo mismo que las obras, por ejemplo, grabadas a través de Zoom en tiempo de pandemia. Ese es el claro. sello de la pandemia, Claro, o precisamente. escuchar un disco con aguja de los de antes, escuchar el ruido ahí con la canción, eso Bueno, da ya sabes idea que de... ahora los modernos también lo utilizan. Hay un sistema que te Claro, pone el claro, ruidito. eso está guay. Nosotros últimamente, con estas cosas de la pandemia y tal, tenemos alguna persona que no sabe braille. Y entonces lo que hemos hecho es grabarle y mandarle por WhatsApp lo que, claro, es un papel más o menos breve, el suyo, pero lo que tiene que decir, ¿no? Se lo ha aprendido y lo ha hecho muy bien. Y además ha representado personaje, no se ha representado a sí misma, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hemos grabado, claro, como esto tiene la facilidad de grabar, ¿no? Como estamos haciendo ahora, Sí. pues hemos grabado los ensayos y los hemos pasado. Y entonces ha pasado una cosa muy curiosa. Sí, Y es sí, que sí. la gente se ha autocorregido, ha descubierto sola Claro. cuáles eran los fallos. problemas. Porque Sí. hay un tema muy importante, que es que cuando diriges y tratas de corregir a la gente se lo suele tomar a mal. A no ser que También. tú vengas de otro, de otro ordeno y mando, ¿no? Pero a mí que eso no me gusta, me ha sucedido mucho, que se han despertado resistencias en la corrección porque la gente se cree que tú se lo estás diciendo a la persona como persona y tú lo Sí. estás diciendo a la representación del personaje. Del personaje, ¿no? Sí. Claro. Entonces, la gente se ha autocorregido mucho escuchándose en el ensayo grabado, ¿no? Sí, sí, es muy bueno eso. Bueno, observaréis qué cambio creo de sonido. Sí, señor. Sí. Porque se ¿Te me has está metido en acabando una lata o algo? La pila, que se le ha ido la pila. Sí, algo así. Se me está acabando la batería como a Ringo Starr y entonces tengo que enchufarlo. A los Oye, demás que nos muy saca la interesante, batería. de verdad que muy interesante, no estoy cortando por eso, que yo creo que de aquí tiene que salir algo más interesante todavía. Aquí yo creo que ha habido 2 cosas, el tema de la recopilación de material que se pongan en un solo canal y el tema de la lectura sale fácil seguro. para mayores. Esas 2 cosas hay que ir a por ellas. Y hay una cosa así que ha estado César, que es que con el tema del teatro, si os dais cuenta, se ha empezado con la lectura, que el aprendizaje de braille, la cultura, la socialización, y hemos llegado hasta el tema de la pandemia en que ha solucionado la soledad a mucha gente. Que sí, Hombre, que sí. Sí. Ha sido Nuestro increíble, grupo ¿eh? en Eso eso, es- nosotros en la pandemia fuimos completamente abandonados, incluso a nivel institucional, y seguimos solos.
Y yo creo que fue muy, muy interesante. Muy, porque muy ahí, enriquecedora la experiencia y muy bien. claro, Hombre, ahí tanto que vamos a seguir ensayando así, la verdad. De momento. De hecho, fíjate que Claro. o sea, salió un poco antes. O sea, el tema de las manos a escena. O sea, ¿qué se valora? La interpretación, la participación, los efectos de sonido. Nosotros hemos discutido mucho y coincidíamos en lo mismo. Yo creo que si se es justo, pero no sé cómo se mide esto, claro, no se tendría que valorar los efectos. ¿Por qué? Yo también lo pienso. Es nuestro, bueno, de un grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, no tiene la Exacto. maquinaria, no se le dejan los estudios y la colaboración, que no digo que se tengan que dejar, pero digo que es muy difícil, pero alguien como yo, que soy un maniático del sonido, pues si yo colaboro con alguien, pues mejor o peor, pero va a ir quizás más presentado que otra persona que no tenga posibilidades. Sí, Porque... es que el tema ese es por tomar una analogía, ¿no? Con la música, es como si Alfredo Kraus pues hubiera interpretado toda la música y para nosotros solo valiese la de Alfredo Kraus. Claro. Los demás estaríamos excluidos. Y yo me considero todavía músico, aunque un amigo tuyo, Bernabé, Manolo Cejudo, Sí. cada vez que lo veo le digo que qué es lo que pasó conmigo en el coro, que me dijo que me iba a probar y todavía no me haya, o sea, que me iba a llamar y todavía no me ha llamado. Pero Este yo tema me era parece fluido de muy la música. interesante, porque además Está es muy un malo, concurso César, de ¿eh? teatro leído. Sí. Y yo pienso que si va a poder más lo que es El el audio. montaje, la audición, el que no parezca que estás leyendo, que se note que al final lo de leído va a quedar en un plano Es que un poco alejado, ¿eh? Hubo una cosa curiosa ahí en una grabación que estábamos haciendo, que decían, se oye la hoja, digo, es que se Es tiene que, que oír. exacto. No, tiene y que se oyen oír. los dedos. Es que Porque se te es oye pasar braille. los dedos. Digo, jolín, Claro. normal. Es que Pero, es braille. En fin, Es que... pero es muy interesante. Hagamos otro tipo y Otro concurso otro de concurso montaje de distinto, obras. A pero ver quién la no monta ese, mejor. efectivamente. Claro, es que a lo mejor eso sí cabe, en Claro. la edición de sonido, incluso para ciegos cabe, pero en otro concurso. No, En otro por eso concurso. digo que hagamos otra cosa. Por ejemplo, Eso. una cosa que os gustará, por lo menos a los maniáticos del sonido. Queremos establecer con el tema este, no tiene que ver con el braille, pero bueno, nos pasamos al sonido un momento. Claro. Establecer grabaciones de sitios puntuales de ciudades, hablo ya en 3D, que ahora mismo con los micrófonos esos que se venden y con el iPhone se puede realizar, o sea, y dar pista. Dice, bueno, una postal sonora. ¿Esto ¡Hala, qué qué es? bonito! Eso Claro. ahí Chulo. va a haber un canal de esos también, y la verdad es que, bueno, pues somos 4 así zumbaos que estamos un poco en ese tipo de historias, pero hay, y para los ciegos eso yo creo que sería muy bonito. Eso es muy bonito. Que a ti te representen auditivamente cómo suena la Cibeles, la conocemos, pero si tú te pones en Recoleto, los que conocéis Madrid, y te pones mirando a la Cibeles, va a sonar a la izquierda las campanas, por la derecha los autobuses o lo que sea. Te puedes situar. Hombre, es difícil saber, pero vamos. No, pero no es tan difícil hoy en día. Me está recordando a cuando juegas con un juego en el ordenador, ¿no? Claro, la gente que ve se basa mucho en la imagen, pero yo he jugado a juegos que verdaderamente tienen un sonido que a lo mejor estás en la selva y es que estás ahí, ¿eh? O sea, el agua, o sea, tienes un sonido que te envuelve totalmente y te mete en el papel. Ya, pero cuidado que con esto nos cargamos al braille. No, sigamos con el braille. Ya, pero esto, pero es que esto sería otro apartado. Sería otro apartado diferente del braille. No se puede mezclar. Sí, totalmente. No, era lo del teatro, que se valore el sonido, pero otro tipo de concurso. O sea, exacto. Que no sea el del braille. Muy interesante. Tercera cosa que ha salido hoy muy interesante. Pues nada, si no tenéis así más. Muy bien, pues nada, muy interesante. De verdad que muchísimas gracias. Pues nada, agradecerte. César, que lo de la afición, que lo tuyo no es afición, que es pasión y que sigas con ella. Eso, César.
Bueno, No nos abandones. ya veremos. Nah, sí, Hasta sí, le dónde convencemos llega, para que siga. cada uno, pero vamos, yo hasta ahora he tenido, sí, la verdad es que hasta ahora me ha gustado esto y, y bueno, pues me ha resultado muy interesante y enriquecedor, como yo creo que a casi todos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de satisfacción personal, ¿no? Sí. Que es, yo creo, lo que debemos de buscar Lógico. todos. ¿Y por Y qué no se además organiza? Sí, sí, el sí. teatro permite pues representar algo problemático que no es tu problema, ¿no? Y eso también es muy importante, salir de tu problema para atender a otros problemas A que no tienen otras. nada que ver contigo, ¿no? Que es lo que pasa con el cine o con otros sistemas, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos y esperamos pues, que cuajen, que cada vez haya más zonas, espacios sociales donde la gente pues tenga oportunidades de lectura más o menos formal, con cierto nivel de exigencia, eh, pero ese nivel de exigencia, digamos, que venga del trabajo, de poderlo trabajar y de poder pensar que como el otro lo ha conseguido, yo también, y sacar cosas, bueno, pues con una, en fin, una dignidad importante, ¿no? Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Pues nada, Muy bien. chicos, Pues gracias a todos. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Estamos Gracias en a contacto. vosotros. Venga, A vosotros. Venga, luego. Vale, hasta luego. adiós, hasta luego. Hasta luego. Punto.